Escucha la voz de tu alma por Laín García Calvo. ¿Por qué debería yo leer este libro? ¿Recuerdas cuando eras niño y te ilusionabas por todo? Tenías grandes sueños y todo era una aventura. Te ilusionabas por la noche de Reyes o por Papá Noel. Ni siquiera sabías cómo se las arreglaba para poder traer a todos los niños lo que estos pedían. Pero no te preocupaba. Sabías que lo tendrías. Cuando llovía, pisabas los charcos. Te encantaba ponerte las botas de lluvia para poder meter el pie dentro del agua. Al llegar la primavera, te ilusionabas cuando veías la primera mariposa y las primeras flores. Soñabas con tener una mascota. Cuando tus padres te decían que ibas a ir a la playa o a la montaña de excursión, te tirabas toda la semana soñando con eso. Pero poco a poco, la ilusión se fue apagando. Y con ella tus sueños. Empezaste a escuchar a tus mayores. Ellos eran más realistas, sabían lo que era bueno para ti. Empezaron a decirte que no pisaras los charcos en invierno porque te resfriarías. Te advertían que posiblemente llovería el fin de semana y que no podrías ir a la playa o a la excursión. Descubriste que los Reyes y Papá Noel eran tus padres. Cuando se te posaba una mariposa en el hombro, la apartabas de un manotazo diciendo: «Sal de aquí, bicho asqueroso». Las flores empezaron a producirte alergias debido al polen. Tuviste tu primera mascota, pero cuando murió la pasaste tan mal que decidiste no volver a tener otra. Te convencieron de que tus grandes aspiraciones podían frustrarse y te llevaron por el camino más seguro y lógico. Poco a poco dejaste de ilusionarte por las cosas. No es que no quisieras ser u obtener cosas o experiencias que te gustaban y amabas, pero empezaste a tener miedo. En lugar de ilusionarte, te preocupabas por si eso no fuera a darse. Ya no tenías la fe que los reyes vinieran sí o sí, o que Papá Noel se las arreglara para entrar en tu casa en plena noche. Si tenías que ir de excursión el fin de semana, empezabas a ver las telenoticias, los noticieros, para constatar si si había o no había un buen tiempo. Dejaste de centrarte en todas las cosas buenas que harías en tu excursión para pasar a preocuparte por si lloviera o no, por si habría caravana de coches o cualquier otra cosa que te impidiera disfrutar lo que tú realmente querías. Tus sueños se fueron apagando y con ellos tus ilusiones, tu entusiasmo, tu amor por la vida. De repente, con el tiempo, un día despertaste y te preguntaste cuál es el sentido de la vida. Empezaste a tener pesadillas. Por las noches te despertabas a menudo. Empezaste a sentirte cansado. ¿Qué sentido tiene hacer todo lo que estabas haciendo? ¿Acaso hemos venido a este mundo para esto? ¿De qué sirve todo esto? ¿Qué pinto yo aquí? Tengo una pregunta muy importante para ti. De seguir así, ¿cuál será tu final? Y sin haber terminado aún tu historia, todo apunta ya cómo será el final de tu lecho de muerto. Mirando atrás y dándote cuenta de que todo ha sido una gran mentira, que tu mente te creó dándote cuenta de que todo ha sido una gran mentira. Y precisamente te creó todos esos problemas que nunca jamás llegaron a suceder. Y así pasaste tu vida angustiado o angustiada hasta que fue demasiado tarde. Tu vida había pasado por delante de tus narices y la habías desaprovechado. Llorando, te resignas a morir sabiendo que todo podría haber sido diferente. No hay nada más trágico que ver a las personas limitadas en sus verdades y en sus posibilidades para esta vida. La mayoría vive sus vidas en su propia prisión. Se ve en sus caras a medida que envejecen. Son como fieras salvajes encerrados en una jaula, paseándose de un lado a otro mientras piensan en qué pasó con ella, qué pasó con su vida, que alguna vez soñaron y que nunca llegó. El infierno está en esta tierra, es encontrarte frente contigo, con la persona que podrías haber sido, mirarla a los ojos. Pero ha llegado el momento de escapar de tu jaula dorada. Llegamos a este mundo sin manual de instrucciones, sintiéndonos desamparados e intentando aprender qué es esto de vivir, qué sentido tiene. Nos sentimos como un corcho en medio del océano. ¿Qué sentido tiene?
yendo de un lado a otro, a merced de la corriente. Y el ser humano se pasa sus vidas intentando resolver este gran misterio, que algunos logran desvelar al final de sus vidas y otros no lo conocen jamás. Estamos tan atrajeados con los quehaceres cotidianos que no tenemos tiempo para pensar. No tomamos perspectiva de las cosas y no nos enteramos que nada sucede por casualidad, que todo en el universo se rige por unas leyes, que el manual de instrucciones está al alcance de todos y que llevas desde el inicio de los tiempos al alcance de la humanidad. He leído este libro para que sepas que eres un corcho flotando en medio del mar, para que no pierdas de vista que no eres eso. Tú eres tu propio barco, tienes tus velas y tu timón para dirigir tu vida hacia donde tú quieras. Por eso es que debes conocer la verdad. Estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Nacimos creadores y nuestra misión es crear. Crear no es copiar. Tú naciste con una de las cualidades únicas. Has venido aquí con una misión. Tu alma se acuerda, pero tu mente interfiere. Calma tu mente y escucha el susurro de tu alma. Ella te guiará. Si te fijas, todo lo que te ha acontecido en tu vida de alguna forma u otra, lo has estado pensando y atraído hacia ti, ya sea directa o indirectamente. ¿Te has dado cuenta de que tus peores temores se manifiestan? También te has dado cuenta que cuando deseas algo con mucha intensidad, no te preocupa demasiado el hecho de que si lo vas a lograr o no, acabas obteniéndolo. ¿Cómo crees que hemos pasado de vivir en cuevas a poder manejar ordenadores? ¿Quién ha inventado todo eso? ¿Y de dónde ha sido esa información técnica para hacerlo? ¿Quién ha inventado todo eso? ¿Y de dónde ha salido toda esa información y la técnica para hacerlo? ¿Qué es lo que hace que algunas vidas transcurran en medio de la abundancia y felicidad y otras transcurren en medio del sufrimiento y la miseria? Remóntate al pasado, hace 10 años. ¿Dónde estabas? ¿Quiénes eran tus amistades? ¿Qué tipo de conversaciones tenías? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué creías o que no era posible para ti? ¿En qué te enfocabas? ¿Guarda todo esto en alguna relación directa con todo lo que estás teniendo ahora en tu vida? ¿Tiene esto algo que ver con lo que realmente querías? ¿O más bien fuiste realista? ¿Te dejaste aconsejar? ¿Hiciste caso de tu entorno? ¿Tuviste miedo de hacer lo que tu alma quería? ¿Fuiste por el camino seguro, tal y como tu lógica te lo indicaba? Durante la lectura de este libro encontrarás las respuestas a todo esto y mucho más. Entenderás precisamente por qué ya no puedes dormir del tirón, por qué te despiertas en una sensación de vacío y de tristeza, por qué tu energía ha bajado un poco y poco a poco, por qué sientes una presión en el pecho de vez en cuando y un escalofrío que te recorre el cuerpo. Es tu alma quejándose. Cuando eras niño sabías lo que querías, hacías caso a tu alma, pero poco a poco fuiste sustituyéndolo por la mente. Ahora ella te domina, pero tu alma se queja. Lo hace tan sutilmente que apenas lo percibes. La mente es muy ruidosa y tu vida está tan ajetreada y distraída que apenas tienes tiempo para escuchar ese susurro en tu interior. Pero tú tienes un propósito. Viniste aquí por una razón. Tú formas parte de ese puzzle enorme en este universo, en el que cada uno tiene su función y no existen piezas de más en el universo. Eres tan importante que ni tú mismo todavía te lo imaginas, pero pronto lo harás. Es tu dharma, tu propósito de vida, lo que tu alma trata de decirte. Dejar un legado a seguir a otros es parte de lo que se te motiva. Seguí otros que se han ido antes que yo, dejaron un legado para mí. Ahora estoy asegurándome de que los que vengan después de mí tendrán un camino para seguir también. Esto está escrito por Jim Rohn. No puedes irte de aquí sin hacer lo que has venido a hacer, y si no lo haces, repetirás el curso. ¿Vas a tener la valentía de hacer lo que tu alma quiere? ¿O dejarás que tu mente, con sus dudas y preocupaciones y miedos, te impidan soñar y cumplir tus sueños?
Tarde o temprano tendrás que elegir la fe, es decir, tu alma, o el temor, es decir, tu mente, y de ello dependerá tu vida. La vida es un espejo que refleja una actitud. Literalmente es un espejo, pero a diferencia de los espejos corrientes, el espejo de la vida refleja con retraso. A veces tarda días y a veces meses, pero obtienes lo que das. La esperanza es el sueño del hombre despierto, según Aristóteles. Despierta de tu sueño que es despierto, y conoce la verdad. Tú eres responsable de todo lo que te sucede, directa o indirectamente, lo creas o no. Despierta, despierta, despierta tu conciencia. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. También dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Ya tienes la clave, busca primero dentro de ti y todas las riquezas materiales de salud y de amor se te darán por añadidura. En la Biblia la palabra dentro significa pensamiento. Busca primero en tu pensamiento. Ahí está la clave. Estás en un juego. Si conoces las reglas y las aplicas, todo fluirá como la seda, suave, sin resistencias, porque reconoces la verdad y viniste aquí para brillar. Si tienes este libro en tus manos y estás escuchando este audio, es probablemente que en tus círculos más cercanos sea el tipo de persona que sus pensamientos son un poco diferentes. ¿Eso es cierto? ¿Percibes las cosas de manera distinta? ¿Te has dado cuenta de algo? ¿Ves el mundo de manera distinta y algunas veces incluso se ríen de ti por ello? Tú tienes la visión de vivir la vida de manera distinta. Es tan inmensamente importante que si te has dado cuenta, hay algo más que controlar en nuestras vidas. Entonces tienes un papel muy importante para desempeñar en el mundo de hoy. Las personas a las que alguna vez les has enseñado como son raras, son las que suelen marcar antes y un después en el mundo. También puedo adivinar que seas y quién seas. Sé que tenemos algo en común, que es lo que no nos conformamos. ¿Eres tú el tipo de persona que quiere más? Y es porque en el fondo solo hay una cosa que nos hace feliz, el progreso, el crecimiento, como una naturaleza. Si algo no está creciendo, entonces, ¿qué está haciendo? Se está muriendo. No importa cuál sea tu situación económica, tu situación amorosa, tus relaciones, tu familia, tu vida en general. Si no estás creciendo en cada una de esas áreas, entonces serás infeliz. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Esto es del Evangelio perdido de Santo Tomás. Quiero presentarte a alguien. Es la persona en la que te vas a convertir cuando termines este libro y lo asimiles. Una persona con la conciencia despierta que está viviendo el amanecer de su alma. Es posible que ya conozcas a algún despierto. Este tipo de personas no son reactivos ante las circunstancias exteriores y son unos entusiasmados de la vida y sus posibilidades. Como niños, son alegres, siempre listos para su próxima aventura, pacíficos, son perseverantes. Rendirse no forma parte de su vocabulario. Tienen un aspecto juvenil sin importar su edad real. Son muy creativos y siempre terminan lo que empiezan. Cuando deciden algo, se aferran a ello. Cuando estás al lado de ellos, te sientes muy feliz y mucho más esperanzado acerca de todo. Ellos sí saben escuchar y aunque puedan ser abiertos de personalidad, nunca sabrás demasiado de ellos. Quizás te cuenten algo para satisfacer tu curiosidad, pero ni siquiera sus amigos más cercanos sabrán nada demasiado profundo de ellos, solo trivialidades. Lo que sí sabrás de manera clara es que te sientes espectacularmente bien en su compañía. ¿Conoces a alguien así? Son despiertos de conciencia, son personas con alma, son personas que escuchan a la voz de su alma. La mayoría de las personas pasan sus vidas dormitando en su barquito, navegando por un río, hasta que de repente les despierta un ruido, unas inmensas cataratas que están a punto de precipitarles al vacío, y cuando se dan cuenta, ven que precisamente en un barco sin remos, que están a la deriva y que ya están demasiado tarde. Pero aún estás a tiempo. No importa la edad ni tus circunstancias actuales. Hoy es un gran día más para ti.
Hoy vas a crear algo maravilloso. Hoy vas a coger y izarás las velas de tu intención. Vas a marcar el rumbo que te dicta tu alma y te guiarás con el timón de tu intuición hacia tus sueños. No nos define nuestro pasado. Este solo indica el punto de partida, pero tu futuro lo decides tú. Hoy es el gran día en que determinarás hacia dónde te diriges. Hoy es el día que eliges tu destino. Hoy es el día que empiezas tu nueva vida, aquella que siempre tuviste que vivir. Nunca es tarde para ser quien deberías ser y haber sido. Estoy corriendo hoy una gran carrera de mi vida y quiero que tú corras conmigo y me acompañas. Y si me acompañas, deseo algo, quitarte todo lo pasado que llevas, esas cargas que no te pertenecen, eso que de verdad no es tuyo. Vamos a correr ligeros, vamos, ánimo, tú puedes. Si decides un cambio en tu vida, no pongas fechas, no esperes ciertos momentos, no lo dejes para mañana. Tu cambio empieza hoy. El momento adecuado nunca llegará. Siempre tendrás algo que hacer, algo que te impida empezar. Y así vas retrasando hasta que finalmente nunca lo haces. Hoy es el día, el mejor día es hoy. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Empezamos. ¿Quién es Laín García Calvo? Para la preparación de estos volúmenes, de La voz de tu alma y un milagro en 90 días, he leído todo lo que puede encontrarse acerca de las leyes universales, incluida la ley de la atracción, la creación de milagros, espiritualidad, metafísica y física cuántica, fuentes obtenidas de artículos, libros, revistas y videos, documentos, cursos, entrevistas de nuevos pensadores, científicos, filósofos, grandes maestros y avatares de toda la historia. Además, he invertido más de 15 años en la búsqueda de los mejores autores, vivos o ya fallecidos, y he leído más de 500 libros acerca de temas aquí tratados. He atendido a decenas de seminarios y cursos de los más grandes maestros alrededor del mundo. Estudié las biografías de las grandes personalidades de la historia que lograron ascender de la nada aplicando estos principios, desde Jesucristo, Buda, Mahoma, hasta Donald Trump y Richard Branson, pasando por Barack Obama, Oprah Winfrey, y de Julio César Platón hasta llegar a Tony Robbins y a Har Eker. Pude conocer, a entrevistar grandes deportistas como Michael Phelps y David Mecca. En estas páginas encontrarás la forma de crear milagros aplicada por los más grandes maestros y mentores del mundo, en más de 5,000 años de sabiduría ancestral y moderna. Además, he tenido la oportunidad de conocer a miles de personas durante el primer año de la publicación del libro que ahora tienes en tus manos. Me han llegado cientos y cientos de testimonios de personas explicándome pequeños y grandes milagros que han tenido en sus vidas con la aplicación de estos principios. Gracias al evento que he creado, tan solo en un año ya pasaron más de 5,000 personas por las conferencias y seminarios. Todas ellas me enseñaron una gran lección. Si sumara tan solo a las personas que han pasado por el evento y han leído este libro durante el primer año, estaríamos hablando de más de 20,000. Sus edades tienen un promedio de 40 años. 20,000 personas a 40 años de edad suman más de 800,000 años de sabiduría. Además, tengo la bendición de ser entrevistado en los grandes medios de comunicación en España, apareciendo en televisiones nacionales como Antena 3, Televisión Española, Radio Nacional de España, Onda Cero, COP, Cadena SER, etc. Y he podido comprobar cómo las personas, sean de la edad que sean, estatus social, religión o sexo, todas ellas sin excepción tienen un poder ilimitado que yace dormido en su interior. En mis seminarios de Camina por el Fuego, siempre explico que el primer gran motivador del cambio es el dolor. La mayoría de las personas están tan cómodas dentro de su incomodidad que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer para cambiar. Lo hacen nada más hasta que ocurre, no hacen absolutamente nada hasta que ocurre algo que les proporciona el suficiente dolor para provocar ese cambio. En ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos uno o varios puntos de inflexión en nuestras vidas que desvían nuestra trayectoria, a veces ligeramente, a veces drásticamente. Esos sucesos
que nos obligan a tomar decisiones distintas. Esto hace que nuestras vidas nunca vuelvan a ser como antes. Como tú, también he tenido algunos puntos que me han hecho pensar diferente y me han llevado a entender estos principios que ahora te explico en este libro y cómo entenderlos y aplicarlos para poder cambiar la vida a cualquiera. Incluso aquel que crea que su situación es insalvable o irreversible. Un día sentí una emoción muy intensa, algo que me llenó de energía y vitalidad. Me desperté con una idea en la cabeza, me indicaron un camino a seguir. Mi alma, mi intuición, sabía lo que era. Una gran lección. Con 10 años tuve una experiencia personal que cambió mi manera de ver el mundo para siempre. Mi padre solía navegar y todavía lo hace en una embarcación deportiva típica de Cutalaña llamada patín de vela. Este tipo de embarcación ligera es muy divertida cuando aprendes a dominar, pero es bastante inestable. Como no tiene timón, la manera de marcar el rumbo es con una aplicación de tu propio peso sobre la vela para dar vuelta y tienes que ponerte de pie, apoyando los brazos y el cuerpo contra la vela y cuando el viento empuja entonces agáchate y que la vela pase por encima de ti, cambiando precisamente de enfoque. Entonces el viento comienza a golpear la vela por otro lado y el barco gira. Pues bien, mis padres nos compraron a mi hermano y a mí una versión precisamente más pequeña de este barquito para que pudiéramos iniciarnos. Después de mucho practicar, teniendo en cuenta que mi hermano y yo éramos nadadores y nos defendíamos bien en el agua, mis padres decidieron que ese día por fin ya podíamos salir solos al mar a navegar. Comenzamos muy bien, al ser pequeños podíamos movernos con suma agilidad por la superficie del barco y poder así repartir el peso para guiar el barco. Sin embargo, de pronto empezó a soplar un viento más intenso, el mar se agitaba cada vez más. Y desde la playa veíamos a mi padre haciéndonos señas para que volviéramos. Así que mi hermano y yo nos dispusimos a dar vuelta. Para ello, procedimos a ponernos de pie contra la vela y esperar que el viento girase precisamente para dejar la vela pasar y cambiar el rumbo. Sin embargo, mi hermano y yo éramos muy pequeños y el viento muy fuerte. En cuanto el viento golpeó la superficie de la vela, mi hermano y yo nos precipitamos hacia el frío y oscuro mar. Etiquetas externas que no definen precisamente lo que eres. Empecé a leer metafísica y espiritualidad con 15 años. Siempre había sido muy consciente de que hay algo más, que no todo lo que parece. Precisamente recuerdo el primer libro que leí de Pablo Coelho, El alquimista. Hablaba de la leyenda personal de que el universo conspira para que tus deseos se cumplan. No podía creerlo. Por fin alguien me había dicho algo que yo entendía. Por fin siempre, como siempre, en toda edad de cualquier persona hay un punto de inflexión. Con 16 años estaba convertido en un nadador de éxito. Mi carrera profesional iba avanzando muy bien. Quedaba campeón de todas las competiciones autónomas y estatales a las que me presentaba. Mis relaciones iban viento en popa y todo parecía ir muy bien. Pero de repente contraje una enfermedad llamada monosclerosis. Me afectó el hígado y estuve 6 meses en cama. Perdí el curso académico y mi carrera deportiva se derrumbó. Fueron meses muy duros. Imagínate un chico de 16 años en plena adolescencia, con todos esos amigos, disfrutando de la vida y pasándola muy bien, y uno mismo que no podía apenas tenerse de pie, y con una depresión que solo me hacía enfermarme más y más. Fueron así tremendamente duros los días. Recuerdo despertar a las 12 del mediodía con un cansancio fuera de lo normal y mis emociones por los suelos. No tenía sentido nada. ¿Cómo era posible que hubiera pasado esto de una vitalidad y energía sin límites a un estado tan lamentable en tan poco tiempo? Cuando por fin me dieron de alta, empecé a hacer la vida normal, pero no podía con mi alma. Estaba muy cansado y me dolían mucho las articulaciones. Volví al médico y me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y principios de fibromialgia. Palabras textuales del médico: ya puedes dejar de nadar, nunca te vas a poder entrenar y vas a tener que cuidarte. Porque esto que tú tienes es degenerativo. Me puso la etiqueta de enfermo y se quedó tan ancho, pero yo tenía 16 años.
y toda mi vida por delante. Lo pasé muy mal, estuve 3 días encerrado, deprimido y con ganas de llorar a todas horas. Pero al cuarto día tomé la decisión, recordé las palabras de Coelho y decidí perseguir mis sueños. Me quité la etiqueta que me habían inculcado de enfermo y empecé a escribir aquello que quería conseguir. En menos de un año, desde doble campeón, quedé como doble campeón en España y récord nacional por edades. Después de eso, estuve varias veces dentro del equipo nacional de mi país, viajé por toda Europa y fui medallista de los campeonatos de España durante más de 7 años consecutivos. Allí tuve claro algo: no me importa lo que alguien piense sobre ti, lo importante es la visión que tienes sobre ti mismo. No dejes que nadie te etiquete. A veces nuestra sociedad le da tanta importancia a la medicina que cuando te etiquetan como enfermo, ya cargas con toda esa losa de tu vida. La medicina cura, pero cura si tú quieres. Y en última instancia, el que se cura eres tú, con tu intención. Tú decides estar enfermo o sano. Cuesta de asimilar porque a veces estar enfermos nos conviene. Recibimos más cuidados y atención, estamos más mimados, captamos más la atención de la gente. Piénsalo. Pero no es vida, eso es sobrevivir. Y si eres como yo, querrías vivir. Después de esto investigué más y he visto milagros de curaciones increíbles. Ahí entendí el primer principio que aprenderás en este libro. Cuidado con lo que me pidas. Atentamente, el universo. En aquel entonces hice una lista de todas las cosas que quería conseguir de mis peticiones. Recientemente mi madre trajo un libro que teníamos guardado en el pueblo donde vive mi abuela. Era un libro de George Bucay, Cuentos para pensar. Al abrir el libro, se deslizó hacia el suelo una hoja de papel. Parecía tener muchos años y estaba bastante manoseada. Estaba doblada por la mitad. Cuando la abrí, empecé a leer, mi rostro palideció. Era una lista que había escrito a los 13 años, hace 13 años atrás. Pero lo más curioso es que revisé una a una todas mis peticiones y todas y cada una de ellas se habían cumplido. Fue impresionante, pues cuando escribí la lista, la mayoría de estas cosas eran imposibles para mí, o al menos eso creía. Ahí aprendí que los límites están en tu mente y que tú pones el listón a la altura que tú puedes. Porque no pedí más, entendí algo y es en esta vida. Aquello con lo que te conformes es lo que tendrás. El desafío del dinero. Precisamente años después me volví a encontrar con un desafío, esta vez económico. Estaba estudiando en una universidad privada de Madrid, pero no tenía dinero ni para irme a tomar un refresco con mis amigos. Vivía en una residencia de estudiantes de clase alta y compartía habitaciones con precisamente la cartera del Real Madrid de fútbol. Todos ellos estaban muy bien posicionados, pero cuando me decían que saliéramos a una fiesta a divertirnos, yo siempre decía que no me apetecía y la realidad es que no tenía dinero para hacerlo. Desde aquí agradezco profundamente a una persona que me ayudó muchísimo. Él ya sabía cuando lea esto. JLL, te quiero mucho, eres un ángel para mí. Gracias de corazón. Los miércoles se jugaba un partido de fútbol en la televisión y todos pedían una pizza, pero yo no tenía dinero y tenía que ir a cenar, solo a la cafetería. Imagínate todos mis amigos disfrutando del partido, riéndose, cantando el himno de su equipo, comentando, y yo solo sin televisión en la cafetería de mi universidad. Fueron momentos muy duros, pero comencé a aplicar los principios que aprenderás en este libro y en menos de 3 meses conseguí ganar cerca de 30,000 euros. Entre otras cosas, me tocó un premio en un programa de televisión de 15,000 euros, me dieron varias becas de estudiante, etc. Lo primero que sucedió es que cuando tenía 23 años estábamos celebrando con unos amigos míos valencianos el hecho de que me iba a vivir a Madrid. Ellos habían venido a expresarme desde Valencia a Barcelona para ello. Ese fin de semana salimos de fiesta a una discoteca y cuando salimos de la discoteca vimos un grupo de gente rodeando precisamente un coche volcado en medio de la carretera. Seguimos caminando y 3 manzanas más abajo pararon 3 coches de policía. Nos detuvieron, nos esposaron y nos llevaron al calabozo en el que permanecimos más de 20 horas, acusándonos de ser los autores de ese delito.
Finalmente pudimos salir y unos meses después fuimos a juicio. Nos condenaron a pagar 5,000 euros a cada uno de nosotros. Pues bien, cuando empecé a hacer ese sistema, tenía una deuda de 5,000 euros y no podía tener dinero ni para salir a tomar algo con mis amigos. Exactamente 2 semanas después de comenzar este proceso, me llamó mi amigo valenciano y me dijo: Laín, ¿no estás enterado? Yo dije: no, ¿de qué? Nos han absuelto, dijo. Nuestro abogado recurrió y nos han absuelto. ¡Wow! Fue impresionante. Había pasado de deber 5,000 euros a no deber nada y no había hecho nada más que visualizarme con mucho dinero. 3 semanas después de la llamada de mi amigo, fui a ver al director de la residencia, amigo mío, al cual le debo muchísimo, y le dije que unos meses que no pasaba los recibos de la universidad. Entonces él sacó la lista de las asignaturas en las que me había matriculado, comenzó a hacer cálculos y me escribió en un post-it amarillo la cifra que yo debía: 3,303.57. Él sabía que mi situación económica, así que me tranquilizó diciéndome que podía pagarlo a plazos y que no me preocupara. Esa misma noche fui a dormir y recibí una notificación de correo en el teléfono móvil. Al día siguiente abrí el correo y empecé a leerlo. Leí algo de 3,303 euros y pensé: ups, si me habían dicho mi amigo que no me preocupase, que podía pagar a plazos, pensaba que era una notificación de la universidad acerca de la deuda. Seguí leyendo y entonces me di cuenta que no era una notificación de deuda, era una beca de movilidad del Estado. Pero lo más fuerte de todo esto es que la beca era exactamente de 3,303 euros. El día anterior, el director me había escrito en un post-it que debía 1,303,57 céntimos. Y ese mismo día, por la noche, había recibido una notificación de beca de 3,303 euros. Solo faltaban 57 céntimos. 4 semanas después de eso, conocí a una persona muy especial. Escuché hablar de una mujer que en la década de los años 60 se había ganado todos los concursos a los que se presentaba. Su nombre es Helen Ratzel. Pensé que si estaba en aquel momento que había logrado esos resultados, ¿por qué no podía también ganar un concurso? Así que estudié cómo Helen Ratzel había ganado todo aquello. Después busqué qué concursos había en aquel momento para poder seleccionar uno y darle energía. En aquel tiempo estaba sorteando 1,000,000 de euros por los 25 años de historia de Telecinco. En todos los programas sorteaban premios de 5,000, 10,000 y 15,000 euros. Inmediatamente comencé el proceso para poder ganarlo. Lo primero fue un plan de acción. Se trataba de enviar mensajes a un número de teléfono y ellos te enviaban preguntas sobre esos 25 años de programa en dicha cadena de televisión. Mi plan de acción consistía en enviar 10 mensajes al día durante una semana, después de todo el tiempo de imaginar y ponerme en mi situación. Más tarde os explicaré cómo lo hice y qué aprendí de Helen Ratzel. Apunté en una hoja todo lo que quería que sucediera. Seleccioné que el presentador Jorge Javier Vázquez me diera el premio en su programa Sálvame. Pasaron 4 días esperando con el teléfono móvil siempre en la mano para cuando me llamasen. Incluso recuerdo un día que fui a cenar a la casa de un amigo y estaban dando un programa donde iban a repartir un premio. Me quedé sin batería en el móvil y dejé la cena a medias para volver a la residencia de estudiantes, donde volví a poner a cargarlo. Tampoco sucedió nada hasta el martes de la semana siguiente. Curiosamente, el martes 13, recuerdo que estaba estudiando porque esa tarde tenía un examen, con lo cual me estaba pensando demasiado en todo aquello. Y fue entonces cuando pasó. Me llamaron de la dirección del programa de Ana Rosa Quintana para decirme que había sido seleccionado y que me había ganado 15,000 euros. Pensé que era muy extraño porque yo había estado visualizando a Jorge Javier Vázquez en su programa Sálvame. Sin embargo, había una sorpresa más. Me dijeron los de la dirección del programa de Ana Rosa que en unos momentos iba a salir en directo y que me hablaba Ana Rosa. Ella me iba a dar a elegir entre 2 preguntas, pero que practicaríamos antes para que no me equivocase. Entonces me dieron elegir entre Magazine y 3 temas, elegir Magazine, y ahora
viene lo que precisamente, lo mejor de todo. Estaba haciendo preguntas sobre todos los programas que habían pasado por los 25 años de historia de Telecinco. Y la pregunta que me tocó a mí fue, ¿qué programa presenta cada tarde Jorge Javier Vázquez en Telecinco? La respuesta era Sálvame. Fue impresionante. Había estado visualizando que Jorge Javier me diera el premio de Sálvame y no fue así, pero la pregunta que me dio el premio, cientos de programas durante más de 25 años de historia en esa cadena de televisión y casualmente me tocó la pregunta de Sálvame y Jorge Javier Vázquez. Desde esto no podía creer lo que estaba viviendo. Todo aquello que me había leído o escuchado era cierto, solo que me faltaba el sistema. Entonces empecé a enseñarlo a otras personas y vi que ellos obtenían el mismo resultado. He creado un curso para ayudarte a quizás que sea algo que te interese, atrayendo dinero. Mi gran descubrimiento. Y ahí estábamos mi hermano y yo en medio del mar. ¿Recuerdas de la historia que te estaba narrando? El viento nos había precipitado al agua, hacía mucho frío y las olas eran cada vez mayores. Se avecinaba una tormenta. Tenía que tomar una decisión rápida porque el barco se estaba alejando debido a la corriente. Cogí a mi hermano y empecé a empujarle desde abajo, intentando que pudiera subirse de nuevo a la cima del patín de vela. Pero aunque mi hermano era pequeño y no pesaba mucho, yo también lo era, y lamentablemente no tenía la suficiente fuerza. El barco cada vez se tamboleaba más y yo, intentando subir a mi hermano, cada vez estaba más agotado y tuve que tomar una decisión. Entonces me subí yo primero encima del barco y desde arriba le dije a mi hermano, Dani, dame la mano. Y desde arriba pude coger la mano de mi hermano y fue muy fácil que pudiera subirse. Y esa fue mi gran lección. Es mucho más fácil poder ayudar desde arriba que desde abajo. Lo que más felices nos hará en esta vida es la contribución. Poder ayudar a los demás, no sentirnos muy bien. Da sentido a nuestras vidas, nos sentimos útiles, pero lamentablemente es mucho más difícil ayudar cuando tu vida no está bien. Ese es el motivo por el cual he escrito este libro. Tienes que ayudarte a ti primero y luego poder ayudar a los demás. Vivimos en un tiempo de cambios. Hay millones de personas que necesitan ayuda. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero antes debes ayudarte a ti mismo. Una sola vela puede encender a cientos de velas. Y tú has de convertirte en una vela que ilumine tu camino y el de cientos de personas que viniste aquí para brillar. Ahora bien, no quiero que me malinterpretes. Las cosas no suceden por casualidad. No hay ningún secreto mágico, sino las cosas que funcionan son las cosas más simples. No sucumbas ante mensajes de éxito en 2 semanas, millonario al instante o cosas por el estilo. El éxito en la vida llega por el tipo de persona en el que te conviertes. Puedes intentar montar un mueble de IKEA, pero solo el poder de tu mente, pero eso no sucederá nunca porque tienes que hacer algo. Al mismo tiempo tienes que poder intentar montarlo sin la guía para hacerlo. Pero estoy seguro de que aún así lo consigues, te llevaría muchísimo tiempo más lograrlo y será a base de ensayo y error. Lo mismo ocurre con tu vida. Puedes intentar cambiarla solo en el deseo de hacerlo, pero si no conoces las reglas que gobiernan al mundo y lo han gobernado desde el inicio de los tiempos, seguramente te llevarás más tiempo. Eso sí es que finalmente consigues que te lo propones. Al mismo tiempo, si no tomas acción, el conocimiento de esas reglas no te servirán para nada. No quiero engañarte, quiero insistirte en este punto. Nada de esto funcionará si no lo aplicas. Está muy de moda leer libros de superación personal, asistir a seminarios de éxito, etc. Pero no se trata de lo que sabes, se trata de lo que precisamente haces con lo que sabes. Es posible que algunos conceptos que aquí leas ya los conozcas, pero no dejes por ello que te pasen por alto. Si ya los conoces, pregúntate, ¿domino ya este concepto? Y para saberlo, si lo dominas o no, simplemente mira tus resultados. Si tus resultados no son los que esperas, es porque todavía no dominas el concepto. La repetición es la base del aprendizaje. Debes integrar cada uno de ellos hasta hacerlos tuyos y que tengas que pensar conscientemente en ellos para actuar de determinada manera, sino que lo harás precisamente en automático.